Entonces, ¿las pasas, por favor? Vamos a leer. ¿Bien? Vamos a leer. Gracias. Ya ellos ya tienen ahí. Ellos ya tienen ahí. Sí, dale una. Sí, todas esas son suyas, por favor no las pierdan. ¿Sí? Ok, vamos a leer. Vamos a leer, quiero que por favor alguien vaya a Efesios. Efesios capítulo, ahí tienen el capítulo 4. Amén. Efesios 4. Verso 4, ¿lo leo? No. Vamos a que todos lleguemos ahí. ¿Qué página es, carnal? ¿Qué página sería? Es 671. ¿671? Sí. Página 671. Es capítulo 4, verso qué? Ahí tienes en tu hoja. Verso 26. Verso 26. Digan cuando todos están ahí. 671, Cristian. Si lo apoyas ahí. Efesios. Amén. 26, 27, Efesios 26. ¿Todos estamos ahí? Amén. Ok, dale gas ahí. Ok, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Ahí. Entonces se dice, airaos, pero no pequéis. Entonces esa palabrita airaos significa enójate. Enójate, o sea, si te enojas está bien. Está bien. No te está dando la licencia para que te enojes, sino que si él te está expresando, enójate, pero no peques. No peques. Entonces, ¿por qué te dice enójate? El escritor te dice enójate por el contexto del capítulo. Por el contexto del capítulo que quizás se está enseñando falsas enseñanzas bíblicas. Quizás el autor está pensando en algo que está en contra de Dios. Quizás el autor está pensando en lo que esté pensando de acuerdo al contexto bíblico. ¿Ok? Ahora, él te dice, enójate. Si te enojas, no es que está mal. Porque el enojo, ¿qué dijimos que es? Natural. ¿Que es natural? ¿O que es una emoción? Es una emoción el enojo. ¿Ok? El enojo es una emoción. Así como el miedo, así como el hecho de que tienes sed, así como la necesidad de respirar. Es una necesidad el enojo a veces, ¿no? El enojo te impulsa a seguir adelante. El enojo te impulsa a seguir adelante cuando las cosas no te están saliendo bien y no hay nadie que te empuje y tú dices, ¿sabes qué? Sí lo puedo hacer. Y lo haces en una manera de enojo para motivarte. Porque si ustedes se acuerdan en el video, el enojo produce ¿qué? Adrenalina. Adrenalina. Ok, entonces, enojaos, mas no pequéis. ¿Qué significa pecar? Hacer algo está mal. Acción, ya métele una acción, ¿no? Ajá. Ok, vamos a decir Algo que... que no va conforme a las normas, a las reglas. Pecar es, por ejemplo, ver a una mujer que no es como esposa, ¿no? Está pecando, ¿no? Ok. Sí, eso es pecado. Ok. Pero les voy a decir en sí, ¿se acuerdan ustedes cuando les dije que si le pueden pegar? Certero. Si tú le pegas a este punto desde donde tú estás, no es pecado.
si tú le pegas. ¿Ok? Si tú le pegas, no es pecado. Pero si tú le pegas fuera del círculo, ya sea aquí, ya sea acá, ya sea acá, es pecado. ¿Entienden? Si tú le pegas aquí, al círculo, no es pecado. Si le pegas fuera del círculo, es pecado. Es pecado. Consecuencia es la causa del pecado. Miren, la definición de pecado es errar a la marca. Errar a la marca es la definición de pecado. Errar a la marca. Y así la agarraban los griegos en las Olimpiadas. Soltaban, ya ven, el arco, la flecha. Y tenían un punto de referencia. Lo soltaban y le pegaban al punto. No es pecado. Pero agarraban la flecha, y la pongan atención por favor. Agarraban la flecha y la soltaban y le pegaban afuera. Erraban a la marca. Eso es pecado. Eso es pecado. Pero Santiago dice también que el saber hacer el bien y no lo haces es pecado. Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, si tú estás consciente de que le haces un bien a alguien más, es pecado. No estamos hablando de que no tienes papel para aflojarte un toque de mota, ¿no? Y tú de buena onda, yo te agarro un papelito, no, yo te hago el paro. Eso no estamos hablando de eso. De, oh, qué buena onda soy yo, le di un papel para que se forje. ¿Vale? Es que eso no es bien para empezar. Eso es, sí, claro. O sea, lo usé en sarcasmo nomás para que veamos de que no porque estoy haciendo algo que, como le hace nuestro amigo, ¿no? Algo bien, significa que está correcto, ¿no? Algo bien es, tienes hambre y yo tengo suficiente, yo te puedo apoyar, ¿no? O necesitas una camisa y yo tengo una extra, yo te puedo apoyar. O sea, el saber hacer el bien, esa es la clave, y el no hacerlo está mal. Ahora, aquí hay que aclarar un poquito más. Yo no te conozco, ¿no? Tienes 25 años. Yo te miro sano, te miro fuerte y te miro pidiendo dinero en la calle, ¿no? Entonces, no, pues ahí te llevo con una monedita o algo así, ¿no? Yo te pongo un signo de interrogación. ¿Por qué estás pidiendo? Ah, tu excusa. Prefiero pedir a robar. No, mejor prefiero trabajar, ¿no? A andar pidiendo. No es que esté mal pedir, no está mal pedir, pero mira el contexto de la persona. O sea, fíjate del cuadro que se te está presentando. ¿No es cierto? Porque hay personas que definitivamente son abusadoras. Personas, ahí por fundadores, no, por la obrera, ya ven que hay un puente, hay un florido, y sí, como que hay, había una señora que llevaba, ¿dónde lo tenía? A la niña aquí, y tenía un anuncio, y primero tenía la pierna de la niña vendada, y al otro día era el brazo, y así se la llevaba. Entonces yo creo que a ella se le olvidaba, ¿no? O se le dormía, una de las dos. Yo creo que se le dormía. Y pues la gente empezó a sospechar, ¿no? Y la gente empezó a preguntar porque el anuncio eran letras chiquitas. Y hasta que alguien leyó eso. Y decía, le amarraban la pierna con vendas, y el anuncio decía, mi hija tiene problemas de orín. Y la de esta acá, vendada acá, ¿no? Tiene una venda aquí. Y le preguntaban, ¿pero por qué está vendada de la pierna? Y siguió la señora. O sea, el saber hacer el bien, tienes que tener discernimiento a cómo lo haces y a quién se lo haces. ¿Sí? Ahora, dice, airaos pero no pequéis. Entonces hay muchas maneras que tú puedes pecar, pero en este caso,
En este caso, Él te dice, enójate, pero no peques. ¿Cómo puedes pecar tú en tu enojo? ¿Cómo se puede pecar en tu enojo? Levante la mano. Evitar el pecado. No, o sea, estás enojado, por eso te dice... ¿Cómo puedo manifestar mi molestia sin agredir o sin insultar a los demás? Claro, claro que sí, claro que sí. Por eso te dice, enójate, pero no peques. A pecar que refería a maderas o pies o En ese contexto, en ese contexto. Ahora, vamos a voltearlo de esta manera. Si tu enojo es explosivo, o sea, te hicieron algo a ti y lo que sigue es, no sé, quizás algo sumamente diferente a lo que la Biblia dice. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué vas a decir? Dice, ¿cómo no pecar cuando estás enojado, verdad? Vamos a poner un ejemplo. En un caso de sales mal con tu hermano y tu hermano te tenía que ayudar en algo y pues te enojas y pecar es llegar a salir a golpes con él y en vez de salir a golpes, ese enojo o esa energía canalizarla para salir adelante sin que tu hermano te dé el apoyo. Sería así, ¿no? A ver, explícalo una vez más. Ok. Tu hermano tiene que ayudar en algo, ya sea en el trabajo o en algo cotidiano en la vida, y no te ayuda, y tú te molestas, y en vez de llegar a golpes con él o enojarte a un punto de agresión, canalizar todo ese enojo para salir adelante de lo que él te esperaba ayudar, de lo que a eso se refiere, ¿no? Sí, exactamente. Porque el enojo es natural. Exacto. Lo vas a tener toda la energía. Sí. Entonces, como hemos mirado las tres clases de enojo, ¿no? Calmado, reprimido y explosivo, ¿no? Ahora, en el enojo, en tu enojo, en el enojo personal de uno tiene que tener la mente fría. Tienes que saber qué vas a hacer. Porque les dije una vez que los psicólogos dicen que cuando tu enojo es demasiado, se nubla, definitivamente, o sea, dijeron que es que no puedes ver, o sea, no puedes razonar. ¿Quiénes son los que no razonan? los que no saben razonar. ¿Pero quiénes son? ¿Qué clase de creación no razona? Los locos. Los animales. Los animales. Y pues un loco, pues no, yo definitivamente que pues ya cruzó esa línea, ¿no? Entonces, es cuando lo hacen de esa manera que pasan las tragedias. Y las prisiones están llenas de esas personas, quiero pensar. Es más, yo soy de la opinión que el 90% de las personas en las prisiones, el enojo fue uno de los vehículos para ellos llegar a la prisión. El 90% de ellos. El enojo en forma de frustración, el enojo en que nadie me comprende, el enojo de que pobrecito de mí. Entonces te victimizas. Mamá, soy patrón. Sí, hijo de mami, hijo Yo no de quería, padre. yo no quería. Sí, yo no soy culpable, por eso estoy enojado, soy prisionero político. Y luego te pega el complejo de ahí, hijo de. Ese perro, ni la No, entonces el enojo se manifiesta de muchas maneras. ¿Okay? Vamos a empezar a leer. ¿Quién quiere leer? A ver, vamos a hacerle así. ¿Lo herví? Vamos a empezar aquí. Lee, por favor. Dice, no quiero que nadie piense que preparé este mensaje para él o ella. Aún así debo decir que este mensaje es para todos. Sigue leyendo. Según la Biblia, el enojo es una emoción que Dios mismo siente, pero como otros aspectos de nuestra naturaleza humana, es corrompida por el pecado. Amén. Ok, aquí dice, según la Biblia, el enojo es una emoción que Dios mismo siente. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los que sienten emociones? Los humanos. Entonces, Dios en su gracia comprende
que el humano está formado porque Él lo formó de tal manera que una de sus emociones es el enojo. Y aquí te dice que Dios mismo siente ese enojo. Ejemplos. Aquí tienes a una nación atacando a la nación de Israel. Que sin ningún motivo esta nación quiere atacar a Israel. Entonces Dios, que es el defensor de Israel, le dice a la nación: ustedes están fuera de orden, no pueden atacar a mi nación, voy a soltar toda mi ira contra ustedes. Y lo hizo. Dios demuestra enojo. Dios demuestra enojo. La Biblia dice: el que a hierro, no, dice la Biblia, no, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? ¿Sí dice la Biblia eso? ¿En dónde? Lo recuerdo así. Búscalo. Bueno, la Biblia dice de que Dios suelta toda su ira contra sus enemigos. Y esa es una manera de enojo. Sigan leyendo, por favor. Enojo es sinónimo. No, aquí, vamos aquí. Perdón. Dice, enojo es sinónimo de inquietud, molestia, ira, rabia, furia. Es una fuerza invencible, invisible que circula por el interior de las personas y les lleva a decir y hacer cosas que dañan. Ahí. Entonces, enojo es un sinónimo de inquietud. ¿Qué es un sinónimo? Algo parecido. Algo parecido, dame un ejemplo. Él. Sinónimos. ¿Palabras? Sí. Alto, grande. Alto, bajo. Es antónimo. Ah, sí, es cierto. Pelo, cabello. Pelo, cabello. Ese es un sinónimo. Pelo, cabello. Carro, coche, vehículo, automóvil, camión, Lápiz, pluma. lapicero, bolígrafo. Aquí tenemos la idea, ¿no? Entonces dice, enojo es sinónimo de inquietud, molestia, ira, rabia, furia. Es una fuerza invisible, no la miras. O sea, yo no la puedo mirar si tú estás de espalda, ¿no? Pero te das la vuelta, lo manifiestas. Y dice que circula por el interior de las personas y les lleva a decir y hacer cosas que dañan. Denme un ejemplo ustedes de una situación que a ustedes les ha pasado, en las cuales ustedes han dicho cosas que han dañado a alguna persona, ya sea conocido o no conocido, como un ser querido de ustedes. Algo que ustedes hayan dicho o hayan hecho que ha afectado a alguno de sus familiares. ¿Quién es un valiente? Yo una vez, Como faltaba, le he faltado respeto a mi mamá. No era nada. Dame un ejemplo. Como una vez estaba, pues me dijo mamá, no vas a salir. Yo le dije, no, sí voy a salir. Mi mamá me dijo que no vas a salir, te estoy dando una orden. Y yo le dije, no, yo voy a salir. Y no le hice caso, me salí por la ventana. ¿Qué pasó? Pues vinieron las consecuencias. Ok. Muy bien. yo hermano, una vez que un pleito con el hermano, le dije que no quería para nada. Y yo pienso que esas palabras por sí lo afectaron. Eso que se afecta. Mayor o menor. Menor. Yo pienso que a varias personas, que este no es una persona, pero sí, yo pienso que un hermano de mi mamá, le dije que me haga lástima, pero lo humillé, yo siento que lo humillé. Y nomás no nos hablamos. Hasta este punto. No nos hablamos, éramos de ir aquí, y nos hablamos. Mayor que tú, me imagino. 30 años. Sí. ¿Alguien más? Yo igual, ¿no? Con mi hijo, bueno, también a varias personas, con mi madre. Un ejemplo. No recuerdo una vez, estaba tomado. Fue porque alguien me había metido en un problema ¿A ti? a mí y yo pensaba
que mi familia, pues, ¿cómo le digo? Si es muy privado. Estaban en contra de mí en ese momento. Entonces, pues, le consulté a mi familia, estaba mi esposa, mi hijo, por lo mismo, pues, estaba cerrado. Muy bien. ¿Alguien más? Pues dijo a la pareja de mi mamá, hace la casa. No nos llevaba bien, le quebré todos los vidrios del carro, de su carro. Y fue la primera vez que hice un tema. ¿Alguien más? ¿Tienes? ¿Todo bien? Sí. Ahora, esta es una pregunta al aire, ¿no? Yo creo que todos hemos dañado a alguien, de una manera o de otra. Todos, ya sea desde tu maestro, hasta tu madre, lo que tú quieras. Pues yo a mi madre, la verdad. Sí, claro, yo personalmente he dañado a mi madre de gran manera, ¿entiendes? Y y así es la situación, Ahora, ¿cómo nos hace sentir eso? Si quieres, párate. No, párate, para que no te duermas. ¿Cómo les hace sentir esa situación? ¿Cómo se sienten ustedes? Con esa, no tienen que conquistarla, pero ¿qué sentimiento tienen? Ahorita que ya cruzaste ese punto, o sea, que ya miras con claridad, que ya sabes de que quizás estás mal, que ya comprendiste. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te sientes igual a como todo bien? Nomás lo hago para que agarres aire, para que agarres oxígeno. ¿Cómo te hace sentir? Ya cruzaste ese punto, ese evento, ya estás de este lado. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te sientes de la misma manera? ¿Crees tú que tuviste todo el derecho? ¿Crees que se lo merece? ¿Crees que te quedaste corto? En fin, ¿qué piensas tú? ¿Quieres decir algo? Para mí como me afecta psicológicamente porque digo que pues, realmente yo no soy, porque realmente he sido el peor hijo y eso... ¿De repente qué? He sido el peor hijo pues, porque realmente mi madre pues siempre ha dado todo por mí, cada vez que me levanto pues cada vez que me caigo siempre me ha levantado, siempre ha estado para mí. Te voy a decir algo y lo voy a decir con el debido respeto. Yo no creo que seamos el peor hijo. No, porque yo te voy a decir por mí, me voy a poner yo por mí, ¿no? Todos mis hermanos tienen sus propias familias, sus casas, todos sus hijos, lo que tú quieras, ¿no? Están bien formados. Pero como todo ser humano, ellos han cometido sus errores. De una manera o de otra han lastimado a mi madre, de una manera o de otra. De una manera o de otra han lastimado a alguien más. Entonces, ¿cómo es que medimos? ¿Cuál es el perímetro que tenemos para decir que somos los peores hijos? ¿Y cuál es el perímetro que decimos que somos los mejores hijos? O sea, ¿en qué se basa el padre y la madre para decir esto? Lo que pasa es que las gentes de afuera son los que determinan, tú eres el peor hijo, o ella es la peor. ¿Sí me entiendes? Somos personas que hemos batallado en ciertas áreas de nuestra vida, que no quisiéramos, que quisiéramos ser como mi hermano, como mi hermana, que quisiéramos tener ese ímpetu, ese deseo, esas oportunidades que se me dieron, que yo no las aproveché, pero ellos sí. Yo quisiera ser ellos, que es diferente. Pero decir yo, porque yo puedo pensar así como tú. Todos los días, quizás por muchos años, yo pensaba así, que yo era el peor de todos. Que yo era peor porque estaba todas las noches atrás de una celda, por muchos años, más de una década, quebrándome la cabeza del por qué yo fui así, por qué yo hice esto, por qué. Pero entonces llegas a pensar, hey, ya, eso ya no me define. Es un límite. Tienes que cruzar ese punto y tienes que pensar de manera diferente. Lastimamos a nuestros padres, lo hicimos,
Ellos nos han perdonado y aún siguen ahí. ¿Sí me entienden? Vamos a seguir leyendo. Ahora, Ignacio, este tema. Este tema es importante. Este tema es importante porque trata de una debilidad del alma que afecta a todas las personas en mayor o menor grado. Es habitual ver personas enojadas, malhumoradas, con ira, usando el lenguaje sucio, cargadas de amargura e incluso de odio. Incluso de odio. A mí se me ha preguntado, porque pues mi cara no es la más amigable quizás, ¿no? Pero yo puedo decir como yo soy, ¿no? O sea, yo puedo echarme flores y que soy bien aquella y todo, ¿no? Pero solo ustedes deciden, no me definen ustedes, ¿no? Pero solo ustedes deciden qué clase de persona soy yo. Aunque yo sé qué clase de persona no soy, ustedes tienen una opinión de mí. Pero mi cara a veces no es la más amigable, es muy seria, ¿me entiendes? A veces muy rígida y a veces como que manifiesta que estoy enojado. Se me ha preguntado que si estoy enojado, pero estoy a veces muy pensativo en mi propia mente y se me olvida el lugar quizás. Entonces haciendo el día pero no es que yo sea así, sino que simplemente así es mi caso, no tengo otra, ¿no? Pero así soy, ¿no? Una vez me dijo Gilberto, no, pues es que yo pensé que estaba enojado. Y yo pues soy bien sarcástico. Y yo digo, no, pues yo pensé que ya habíamos llegado a algo, que tú puedes confiar en mí, ¿no? Pero mi cara demuestra esa. Una vez tú me dijiste, ¿qué anda? Yo dije, es que mi cara demuestra eso. Yo digo, no estoy enojado, ¿no? O a lo mejor estoy enfadado y ni yo mismo lo quiero reconocer, que estoy enfadado. Entonces, ¿qué hago? No, todo bien. ¿Sí me entiendes? Uno a veces se quiere esconder de esa emoción. Bueno, en ocasiones no nos identificamos y los demás nos identifican. Claro, puede pasar. Es más, eso pasa seguido. Que muchas de las veces, mira, una vez me decía un pastor, un amigo, es aquella persona que te mira la cara y te mira con un moco colgándote. Ya ves cuando se mete, estás hablando y se sale y se mete y no te das cuenta. Dice, un amigo es aquella persona que te dice, tienes algo en la nariz. Tienes algo en la nariz. Un amigo es aquella persona que te dice, arriba de güey, te huele la boca. Cepíllate tus dientes. Es porque quiere verlo bien. Es porque es incómodo para ti y para las demás personas, pero es más incómodo para mí que si yo soy tu amigo y alguien te hace una mala, yo quizás me voy a molestar con aquella persona que hizo una mala mueca o una mala acá y yo no te dije nada y yo estoy contigo, no te digo nada porque no quiero hacerte sentir mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Estoy robando. No sé si tiene sentido. ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Y esta está buena. ¿En dónde nos quedamos? Ajá. Es una pregunta. ¿Cuántos accidentes, conflictos, homicidios, asesinatos se han producido por el enojo o por el carácter iracundo de algunos seres humanos, independientemente que sean o no creyentes? ¿Cuántos malos entendidos, producto del enojo y del mal carácter, podrían prevenir? Esa es forma de pregunta. ¿Cuántos pueden prevenirse? ¿Cuántos accidentes? Y eso lo miramos seguido. Cuando estás en el tráfico te están pite. Pues oye, ¿cómo le vas a hacer? No tiene alas el carro. Tú no puedes subirte arriba de otro carro para que otro carro avance. No se puede. Pero lo que pasa es de que la persona de atrás quizás tiene algo en su mente y tú no sabes qué es lo que tiene y cómo lo manifiesta eso. Quítate de mi camino, pipi. Es un punto, yo me acuerdo hace años,
yo estaba trabajando de herrero aquí en Rosarito, íbamos a poner una instalación de una reja, ¿no? Y ya íbamos tarde, y ahí no está el Mariano, están las torres, y nos hicimos algo nosotros, por ir platicando y ir agarrando por ahí mi compañero de trabajo. Y en eso que nos pasamos el alto y venía un carro y nos pidió pitar, y el vato bien enojado, y mi compa dijo, mira, no soy una persona agresiva ni grosera, pero como ya me está aventando hasta de lo que no, y dice el vato, un beso, y el vato agachó la cabeza y lo dio mejor. O sea, fue o sea, no para agredir a nadie, simplemente que Digo, Simón, ya, güey. ajá, o sea, O sea, que la maliciar a la otra sí, persona, ¿no? ya reconocí mi error, sí, yo tuve la culpa, dice, pero pues Sí, sí, es cierto. Dicen que ¿vale? Buena técnica, ¿verdad? Sí, dicen que en Estados Unidos los accidentes de tráfico, en accidentes de tráfico en delitos de accidentes de tráfico, no sé cómo le llaman. Básicamente vas manejando y los choferes se enojan con los choferes. Estados Unidos es el número 1 o 2. ¿Quién creen que es el número 1? México. México. Claro. México y Estados Unidos es el 1-2, 2-1, 1-2. En riñas de conductores. 1-2, 2-1. Y México es la potencia más grande del mundo, no duda. Ok. todos experimentamos el enojo, por eso debemos aprender a tratarlo. ¿Por qué nos enojamos? Una pregunta, ¿por qué nos enojamos? Por naturaleza. No las emociones. Es una emoción natural. Claro. Yo me enojo cuando, como ya estando limpio, pues yo soy una de las personas que me gusta que me salgan las cosas bien y si no me salen como me gusta que me A ver, dame un ejemplo. como perfeccionista que las cucharas tienen que estar así y si hago agua los vasos tienen que estar los 11 vasos y que sí, eso es perfeccionista. ¿Qué más? Para que te pongas. Para que te pongas las pilas. Va a poner las pilas. Buena técnica, buena técnica. A mí, hermano. A mí lo que bueno. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? La pregunta es: ¿por qué nos enojamos? ¿Ya estando bien? ¿O andando? Sí, o sea, ya llegamos a la conclusión que es una emoción. Y ya él dio un ejemplo. Él dio un ejemplo de la segunda. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Ahora la pregunta permanece: ¿por qué te enojas tú? El respeto. ¿Exiges respeto? Me gusta dar respeto para que me den respeto. Y cuando eso no va de acuerdo a tu expectativa, te enojas. Me molesta. Ok, muy bien, muy bien. Porque tenemos motivos. Sí, sí, claro. Por eso te enojas. Tenemos motivos, claro. O sea, ¿Por qué se enojó? sí, pero en sí. ¿Ejemplo? O sea, ya llegamos a dos conclusiones, ¿no? La primera es: el enojo es una emoción, ¿no? Porque, ¿qué sería primero? ¿Molestia o enojo? Porque yo creo que hay diferencia entre y me molestó, me enojé. El enojo creo que sería como más severo que molestia. No, lo que pasa es de que mira, una molestia es como un indicativo que te vas a enojar. Bravo antes, ¿no? Así como tú le quieres llamar. Pero, o sea, no nos confundamos. No pienses más de lo que no es. ¿Por qué tú te enojas? Esa es la pregunta. Nada más. ¿Se me entiende? ¿Sigue leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Yo. ¿Por qué nos enojamos? Okay. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Que ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Toma, mira, te presto mi pluma. ¿Cuáles son las cosas del enojo? Y ya hablamos de que hay varias, ¿no? Al punto de que, mira, vamos a leer esa parte. Las consecuencias del enojo. Dice, cuando estás enojado, en el video que miramos, esto es importante, cuando estás enojado, tu cerebro
suelta un cóctel de químicos. Un cóctel de químicos, no solamente uno, varios, adrenalina. Bueno, oye, ¿Qué pasó? no, es otra de adrenalina, pero es por el mismo nombre. El cáncer. Noradrenalina y cortisol. Esos son los tres químicos que tu cerebro suelta cuando tú te enojas. Ninguno de los tres son malos, pero cuando es en un cóctel y como tú lo manifiestas, eso es peligroso. Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina es un impulsivo. Se está quemando la casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero? Ya no hay salvación, la casa ya... ¿En qué aspecto? ¿Qué crees que va a entrar primero a tu cuerpo? Adrenalina. Porque puede ser que es un alto, ¿no? Y la pierna salía por la puerta de la ventana, vámonos. No tienes opción, quizás tu mente es... Sí, de verdad. O sea, se hizo un experimento, se hizo un experimento. Y han mirado videos de cómo, por ejemplo, en California, en el 2017, allá por cerca de Sacramento, se estaba quemando un pueblo que se llama, ese me dio el nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ese pueblito, Stockton. Ahí en Stockton se estaba quemando una ciudad. Entonces se quemaron cientos de casas. Y dice este muchacho que el fuego estaba llegando a su casa y no había escapatoria porque pues es bosque. O sea, se está quemando el bosque, ya estaban las casas construidas. Entonces dice que en su casa estaban animales, sus perros y cosas así. Y el fuego ahí lo traía. Llegó con el carro, uno parqueó o haga lo que ha hecho, salió y ¡fum! Dice que corrió a tal velocidad que ni él pensaba que podía correr de esa manera. Es lo que hace la adrenalina, te impulsa más de lo que es. Es azúcar, pues. La adrenalina es como la azúcar estacionada en tu cuerpo que nada más quiere ser construida con otro químico para darte un impulso más. ¿Han escuchado el dolor de caballo? Cuando vas, ¿no lo han escuchado? El dolor de caballo es como no eres deportista, ¿verdad? El dolor de caballo te pega cuando vas corriendo a distancias largas, y te empieza a pegar un dolorcito aquí, al lado, ¿no? Entonces, es un indicativo que te hace falta oxígeno. ¿Qué pasa? Tú sigues corriendo con el dolor de caballo, exacto. Y lo que estás inhalando y estás sacando, ¿verdad? Se convierte en adrenalina. Ese dolor de caballo, haz de cuenta que le metes otra velocidad. ¡Pum, pum! ¡Pum! Y esa adrenalina te impulsa. Y el dolor de caballo pasa a ser esa energía a tu cuerpo. Entonces, es interesante cómo está formado el cuerpo humano, ¿no? Con el enojo. Ahora ponle el enojo en esa manera, en ese aspecto, entra la adrenalina, y dijimos que son causas que le pasa al cuerpo, ¿no? Cuando estás enojado, tu cerebro suelta un cóctel de químicos, noradrenalina y el cortisol. El cortisol, lo que dijo el video, es de que suprime tus defensas. Se llama tus defensas de inmunidad. Cuando estás enojado, muchas de las veces te enfermas muy seguido. Cuando tu enojo es constante siempre, te enfermas demasiado, porque tus defensas están muy bajas. Estás muy ocupado en tu enojo. Eso es bien interesante. Y otra, cuando estás sumamente enojado y eres diabético, te afecta lo triple o lo cuádruple. ¿Por qué? Porque primero tienes la diabetes, que afecta tu azúcar, que afecta tu sangre, ¿no? Afecta tu salud, tus ganas. Y luego le agregas el enojo no controlado, estás en peligro.
ahí dijo el video, que todo eso puede causarte hasta un paro cerebral. Es bien importante esto. Ok, sigue leyendo, por favor. ¿A quién le toca? ¿Cristian? No, acábalo. Dice, ¿podemos vencer el enojo? ¿Ustedes creen que se puede vencer esa clase de enojo que estamos hablando? Sí. Entonces, lo que nos va a dar este estudio es técnicas de cómo hacerlo, ¿no? Sigue leyendo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Le sigo? Sí. Intentaré responder estas y otras preguntas hoy. Ok, Cristian. Hay quienes piensan que el enojo es natural, innato, congénito y por tanto imposible de dominar. Sin embargo, no es así. En la mayoría de los casos es una respuesta aprendida y como tal, mediante procesos de adiestramiento podemos aprender a reaccionar de otras maneras. Ok, nosotros hemos dicho de que el enojo es natural, ¿no es cierto? Este escritor dice, hay quienes piensan que el enojo es natural. O sea, hay como nosotros, yo pienso que el enojo es natural. Que yo nací con el enojo, porque está atado a mis emociones, el enojo. Innato. O sea, que no es aprendido. Congénito. En otras palabras, que nace con la persona. Congénito que nace con la persona, que es natural y no aprendido. Y luego dice, y por tanto imposible de dominar. ¿Okay? Él dice lo mismo. Pero hay personas que dicen que el enojo es imposible de dominar. Y él dice, sin embargo, no es así. En otras palabras, sí lo puedes dominar. Sí lo puedes dominar el enojo. ¿Sigue leyendo, Cristian? En la mayoría de los casos es una respuesta aprendida. Y como tal, mediante procesos de adiestramiento podemos aprender a reaccionar de otras maneras. ¿Por qué se enojan las personas? Página número 2. ¿Te toca? Las causas de la ira pueden ser diversas. Nos enojamos porque nos parece tener motivos, aunque algunas personas no necesitan que se le dé ningún motivo. Ok, a ver, denme un ejemplo de la última parte. Aunque algunas personas no necesitan que se les dé ningún motivo. Denme un ejemplo. Porque ya están enojones, ¿no? No, pues están amargados, ya traen. A eso iba yo, porque mira, cuando yo leí eso, yo me acuerdo de este amigo mío. Buenos días. ¿Se acuerdan que les dije? Y siempre decía, ¿qué tiene de buenos? ¿Qué tiene de buenos? Y otra vez, buenos días, yo le carría. Y siempre su misma respuesta. Y había veces que cuando íbamos a la tienda, veníamos así y me daba la vuelta el señor. Ya estaba de edad, me daba la vuelta. Porque me hiciera topar conmigo, ¿no? Yo le decía, buenos días, buenos días, y ya era de noche, ¿no? Pues yo bien payaso. Yo nada más para cuquearlo, ¿no? Pero no había nada que lo hiciera enojar, simplemente su temperamento de él no tenía nada de dominio propio. Nada de dominio propio. Y nosotros podemos llegar a ese punto. Podemos llegar a ese punto, a no tener dominio propio, que tu vida se haga amargada. ¿Qué tan cierto será que la edad te vuelve así? Yo creo que es una teoría falsa. Mi padre, te voy a hablar de mi padre. No, hombre, mi padre, no es porque era mi padre, pero es la verdad. Nada que ver con mi carácter. Mi padre, si aquí estuviera mi papá ahorita, no, mi papá ya se hubiera hecho amigos de ustedes, de verdad. Era una persona muy agradable, mi papá. Mi papá tenía 80 y tantos años. Pero mi papá siempre ha sido así. Agarraba un taxi y ¿qué hola amigo? ¿Qué hola amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va en el taxi hasta ahorita? ¿Y qué tal? ¿Y qué dice la familia, amigo? ¿Y cómo está México? ¿Y cómo está allá? Así era mi papá. Y era una persona de edad, mi papá. Entonces, no lo creo. No lo creo yo. No sé si alguien tiene alguna respuesta diferente. En mi mundo, mi papá también es una persona muy agradable.
Mi papá es una persona que, no sé, es alegre, es bien alegre, mi mamá también. O sea, pero sí, el papá de mi mamá es una persona muy amargada. Pero fue por la vida que llevó, la vida que vivió, ¿verdad? Él solo se hizo amargado. Yo lo quería abrazar cuando yo estaba en Sinaloa con él. Y él, para si me enojaba a mí, vivía con ellos y me sacaba las maletas y la ropa y me la aventaba a la calle. Y decía, ¿por qué lo hace? Y le decía a mi abuela, ¿por qué le digo tata, ¿por qué mi tata me agita las cosas de la calle? Ay, déjalo, está amargado, Sí, no, sí hay personas así. Hay personas así. Miren, vamos a parar en la página número 2. ¿Ok? Para mañana seguir. ¿Está bien? Esas son sus copias de ustedes. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por el tema de esta mañana. Que aprendamos un poquito más de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Todopoderoso, a seguir creciendo, a seguir conociéndonos, Padre, pero sobre todas las cosas, a seguir conociéndote a ti, Señor. Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia y por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.